¿Qué tal? Videotutorial número 26 del curso de C++. Terminábamos el anterior videotutorial diciendo que una vez que tenemos un conjunto preliminar de casos de uso y contamos con las herramientas con las cuales diagramar la relación entre los objetos que formen parte del dominio que estamos estudiando, estamos entonces preparados para formalizar los casos de uso y darles más profundidad. Y el siguiente paso es hablar de los escenarios, porque cada caso de uso puede separarse en una serie de escenarios. Un escenario es una descripción de las circunstancias específicas que se puede encontrar la puesta en práctica de cualquiera de los casos de uso. Por lo tanto, como decíamos, lo que hacemos es ir profundizando cada vez más en cada uno de los casos de uso analizados. En la vida real, un caso de uso podría ser, por ejemplo, salir de casa por la mañana. Los escenarios para ese caso de uso pueden variar. Por ejemplo, puede que esté lloviendo y tengamos que coger el paraguas. Puede que tengamos el coche estropeado y tengamos que caminar para coger el autobús. Puede que hoy nos pase a recoger un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Es un único caso de uso, salir de casa, pero que puede tener muy distintos escenarios. En el caso concreto que estamos analizando, el actor, usuario, realiza uno de los casos de uso que, como veíamos en el anterior video tutorial, era el de solicitar un préstamo. Ante esta situación, ante este caso de uso, podemos encontrarnos con distintos escenarios que tenemos que intentar determinar del modo más detallado posible. No voy ahora a repetir cada uno de los escenarios que aquí planteamos, pero sería un ejemplo de las posibles situaciones en que este caso de uso en concreto podía colocar al usuario cuando quisiera solicitar un préstamo de libros o bien devolver libros que tenía prestados. Desde luego podríamos seguir con más escenarios posibles, porque cada escenario lo que hace es explorar una variante del caso de uso original. Y a menudo estas variantes suelen ser condiciones de excepción que se pueden dar y que el programa que vamos a crear, el sistema, tiene que estar preparado para responder a esas situaciones. Por ejemplo, que se sobrepase el límite de préstamos o que el usuario intente devolver varios libros. En cada uno de esos posibles escenarios, el sistema tiene que tener una respuesta adecuada. Incluso a veces estas variantes lo que exploran son matices de las decisiones del caso de uso mismo. Por ejemplo, si el usuario intenta retirar un libro antes de haberse identificado. De nuevo, el sistema tiene que saber cómo responder ante esa situación. Por eso no es necesario que exploremos cada posible escenario para caso de uso, que podrían ser infinitos. Lo que debemos hacer es buscar aquellos escenarios que tengan acciones especiales y por lo tanto nos aclaren cuáles van a ser los requerimientos que va a tener nuestro sistema y los detalles de la interacción del sistema con cada uno de los posibles actores. Como parte de este método necesitamos también crear líneas guía. Líneas que nos permitan documentar de forma clara cada uno de los escenarios. Es necesario capturar todas estas líneas guías en el documento de requerimientos que estamos creando. No existe una única forma de crear estas líneas guía, pero sí podemos dar una propuesta general sobre lo que necesitamos asegurarnos que incluya cada escenario. Así como propuesta general, necesitamos asegurarnos que cada escenario incluya lo siguiente. En primer lugar, una serie de precondiciones. ¿Qué es lo que debe ser verdad para que el escenario empiece? En segundo lugar, los desencadenantes. ¿Cuáles van a ser los eventos que van a hacer que este escenario en concreto se inicie? ¿Qué acciones son tomadas por los actores? ¿Qué resultados o cambios se van a producir en el sistema? ¿Qué respuestas van a recibir los actores?
qué actividades se repiten y qué es lo que tiene que ocurrir para que éstas finalicen, una descripción del flujo lógico del escenario y también indicar qué es lo que va a hacer que este escenario en concreto finalice. Y por último, aunque no lo pongamos aquí en el esquema, también importante, que son las postcondiciones. ¿Qué es lo que debe ser verdad cuando el escenario esté completo? ¿Cómo debe quedar el sistema después de que el escenario finalice? Además, tenemos que darle un nombre a cada caso de uso y a cada escenario. Así podríamos tener la siguiente situación e ir creando los siguientes escenarios. Uno en el que el actor sería el usuario de la biblioteca, un caso de uso, el usuario retira un libro. El escenario en concreto que vamos a analizar, el préstamo a domicilio realizado de modo correcto. Determinamos las precondiciones para que el escenario pueda iniciarse. En este caso, el usuario debe estar identificado correctamente en el sistema para poder solicitar un préstamo. El desencadenante que va a iniciar el escenario, que es cuando el usuario pida ese préstamo. La descripción, que sería un resumen de todos los pasos fundamentales del proceso. Y por último, las postcondiciones, indicar cómo tiene que quedar el sistema cuando el escenario finalice. En este caso, la cuenta del usuario tiene que indicar el añadido de la deuda de un nuevo libro y el tiempo de la duración del préstamo que se le ha hecho. Pues todo este escenario que estábamos indicando ahora podemos mostrarlo con el increíblemente simple diagrama que vemos en pantalla. Con un diagrama de este tipo, desde luego, capturamos poca información. Se trata de una abstracción de alto nivel que indica una interacción a través de la línea entre un actor y un caso de uso. Por lo tanto, una interacción entre el usuario y el sistema. Ese diagrama se convierte en más útil cuando puede mostrarnos la interacción entre distintos casos de uso. Son posibles dos tipos de interacciones, lo que se llaman usos o extensiones. El estereotipo uses, que aquí vemos, en este caso estoy utilizando para crear los diagramas el sistema que incorpora Visio de Microsoft. Existen muchos otros, pero como puedes ver, la forma de diagramar los distintos elementos que forman los diagramas son exactamente los mismos, ya que siguen estrictamente el modelo UML. El estereotipo uses, que aquí vemos, indica que un caso de uso es un superconjunto de otro. Por ejemplo, que no es posible retirar libros sin antes haberse identificado. Esta es la relación que se muestra con el estereotipo uses dentro de este diagrama. Por tanto, lo que aquí nos dice es que el caso de uso, retirar libro prestado, usa el caso de uso login y, por tanto, login es una parte de retirar libro prestado. Junto con usos fue creado también extiende, para indicar relaciones condicionales, algo comparable a las herencias. Pero ante la confusión entre la mayoría de los desarrolladores sobre cuándo usar usos o extiende, tiende a descartarse y cuando es necesario el que se utiliza es usos. Estos diagramas de caso de uso que estamos viendo pueden tener un valor limitado, pero hay que considerarlos también como un punto de partida, porque a partir de esto podemos asociarlo junto con diagramas para mejorar de modo mucho más claro la documentación y para entender sobre todo las interacciones que va a tener que hacer el programa, que es lo fundamental de este proceso. Por ejemplo, con lo visto hasta ahora, sabemos que el escenario, solicitar préstamo de un libro, va a representar las interacciones entre tres objetos del dominio.
el propio usuario, la interface del programa y la cuenta que tenga creado ese usuario. Pues con toda esta información que llevamos recabada con el análisis hecho hasta el momento, podemos documentar esta interacción con un diagrama de interacción, que también se conocen como diagramas de colaboración, como el que podemos ver en la imagen. Este diagrama de interacción captura detalles del escenario y cómo este se va desarrollando, que pueden no ser tan evidentes si leemos el texto, aunque en la parte de descripción de la que hablábamos hace un momento sea una descripción muy detallada, siempre va a quedar mucho más claro con un diagrama de este tipo. Estos tres objetos que están interactuando son objetos de dominio, así se denominan, y como vemos dentro de ellos incluimos la propia interface del programa, que tratamos como un objeto simple más, igual que hacemos con la cuenta del usuario o con el propio usuario interactuando los tres. Con lo que aquí tenemos, hacemos referencia todavía a un escenario bastante simple de interacciones entre objetos del dominio. Muestra solo un reducido conjunto de las interacciones que pueden crear entre ellos. Pero cerrando este tipo de especificaciones de estas interacciones puede ser una herramienta muy poderosa para entender tanto el problema de conjunto del dominio al que intentamos crear, dentro del cual intentamos crear la aplicación, como de los requerimientos que va a tener. Otro tema clave es la posibilidad dentro de UML de crear paquetes. Porque a medida que vamos generando más y más casos de uso, más escenarios para cualquier problema de cierta complejidad, es necesario ordenar toda esa información. UML nos permite agrupar los distintos objetos de dominio en paquetes, y un paquete es como un directorio o como una carpeta. Es una colección de objetos modelados del dominio. Pueden ser actores, pueden ser clases y demás. Por tanto, para manejar la complejidad en el trabajo con casos de uso, podemos crear paquetes agregadores para cualquiera de las características que nos parezca útil. Así podemos crear un paquete en el que agregar, por ejemplo, todos los casos de uso relacionados con los préstamos, tanto de préstamos en biblioteca, como préstamos a domicilio, como préstamos de libros o de ebooks. Podemos crear un paquete para los distintos tipos de usuarios que podrán acceder y utilizar nuestro sistema, o para cualquier otra característica que sea significativa y sirva para organizar el trabajo. Muy importante, además, un único caso de uso puede aparecer en distintos paquetes, lo que nos permite una gran flexibilidad. Pero además de crear casos de uso, el documento de requerimientos de nuestra aplicación que estamos elaborando tiene que incluir los deseos del cliente. Cualquier tipo de requerimientos o restricciones respecto a los sistemas operativos, que sea multiplataforma, que sea solo para Linux, etc. Lo mismo respecto al hardware, a temas de seguridad, a rendimiento. Se trata de los prerequisitos indicados por el cliente y a los que, por tanto, tenemos que adaptarnos. Son temas que en otro caso podríamos determinar durante la fase de diseño e implementación, pero que el cliente ya los ha decidido por nosotros y son prioritarios, por tanto. Con esto lo que vamos a hacer en gran medida es determinar los requerimientos que va a tener la aplicación, que a veces también se conocen como los requerimientos técnicos. Estos requerimientos técnicos en muchas ocasiones van a surgir sobre todo de la necesidad de tener que interactuar con otros sistemas ya existentes. En el ejemplo que estamos utilizando,
La biblioteca que queremos crear va a interconectarse con otras bibliotecas y otras bases de datos. Por tanto, entender esos otros sistemas con los que va a interactuar, cómo funcionan, cuáles son sus componentes esenciales, es determinante para que nuestra aplicación sea buena. Idealmente, los pasos en el proceso de elaboración de nuestra aplicación serían primero analizar el problema, a continuación diseñar la solución y por último decidir qué plataformas, qué sistemas operativos se adaptan mejor al diseño. Ese escenario es ideal, pero es también excepcional. Casi siempre el cliente quiere orientarse a un sistema operativo en particular, a una plataforma de hardware concreto y por tanto tenemos que definir los requerimientos del cliente primero y diseñar de acuerdo con eso. Pero como decíamos, aparte de los requerimientos del cliente, otra parte clave es el análisis de sistemas. Puede que haya algún software que sea escrito para ser autónomo, para interactuar solo con el usuario final. Pero en la mayor parte de las ocasiones será necesario interactuar con algún otro sistema existente. Análisis de sistemas, por lo tanto, es el proceso de coleccionar todos los detalles de los sistemas con los cuales tendremos que interactuar. ¿Será nuestro nuevo sistema un servidor que va a proveer servicios a otros sistemas que ya existían o va a actuar como un cliente? ¿Podremos nosotros determinar el modo en el que va a darse esa interactuación entre los distintos sistemas con el nuestro o tendremos que adaptarnos al estándar que ya existe para esos otros sistemas? Los otros sistemas van a ser estables, no van a cambiar o van a estar modificándose constantemente y tendremos que adaptarnos a esos cambios. Son, por tanto, muchas preguntas que tenemos que tener claras con respuestas muy concretas para que nuestra aplicación lleve a cabo esa interactuación de forma correcta. Porque estas y otras preguntas relacionadas deben ser contestadas en esta fase de análisis en la que estamos ahora, antes de que llevemos a cabo el diseño de nuestro sistema. Además también necesitamos capturar, tener claras cuáles son las restricciones y limitaciones que nos van a imponer esta interactuación con estos sistemas. Van, por ejemplo, ralentizar las respuestas de nuestro sistema, pueden tener altas exigencias en consumo de recursos, cuánto tiempo de computación va a ser necesario. Eso es clave para que después en la fase de diseño podamos establecer claramente las bases de nuestra aplicación. Llegados a este punto, una vez que entendemos lo que nuestro sistema tiene que hacer y cómo debe comportarse, es el momento de una primera aproximación para crear un documento de planificación, un documento sobre el tiempo y el presupuesto necesario. De nuevo, en muchas ocasiones será el cliente el que dicte la línea del tiempo. Tienes 18 meses para hacerlo todo. Idealmente examinaremos los requerimientos que hemos ido recogiendo en la fase de análisis, estimaremos el tiempo que nos tomará el diseño y la implementación y eso es lo ideal. Pero ¿quién vive en un mundo ideal? La realidad práctica es que la mayoría de los sistemas llegan con un límite de costo y un límite de tiempo. Y la auténtica clave, por lo tanto, es cuántas de las funcionalidades requeridas se pueden construir en el tiempo determinado y con el costo estipulado. Pero en este caso esa imposición muchas veces simplemente es imposible y así hay que plantearlo. No se le pueden pedir peras al olmo. Hay un par de líneas fuerza, líneas guía, que debemos siempre tener en cuenta en el momento en el que estamos construyendo esa línea de tiempo y el presupuesto para el proyecto. Hay una ley no escrita que indica que los números impuestos desde fuera siempre son demasiado optimistas y otra que establece que cualquier tarea suele hacerse siempre más larga de lo que esperamos, incluso aunque ya de partida tengamos en cuenta esa posibilidad.
Teniendo en cuenta eso, es imperativo que prioricemos nuestro trabajo y empecemos siempre primero por las tareas más importantes. De ese modo, si llegado el momento nos falta tiempo, que al menos lo que llevemos hecho sea suficiente para una primera versión, una versión alfa, pero que sea funcional para poder mostrar al cliente. Si en lugar de estar hablando de una aplicación de software estuviéramos hablando de un puente, sería, lo que nos estamos refiriendo, que cuando se termine el tiempo, si tenemos medio puente totalmente terminado, sigue sin poder cruzarse. Pero si tenemos ya el puente uniendo las dos orillas, aunque después necesite tareas de reforzamiento, de apuntalamiento, mejoras, sin duda alguna la segunda opción satisfará mucho más al cliente que la primera. Porque es cierto que una de las cosas para las que vale la fase de análisis es para ofrecer una estimación sobre la duración del proyecto. Ya conocemos los requerimientos y por tanto tenemos una idea más clara del tiempo que nos llevará la fase de diseño e implementación, así como las comprobaciones del software cuando esté terminado. Pero a ese tiempo debería añadirse al menos un 20% más para imprevistos que pueden ir apareciendo a lo largo del proceso en las interacciones que iremos llevando a cabo para acabar definiendo la aplicación final. No se trata de una disculpa, no incluir ese margen para imprevistos llevará casi sin duda a no cumplir la línea de tiempo o a entregar un producto en condiciones no idóneas. La parte final en la elaboración de nuestro documento de requerimientos es la denominada visualización. Con visualización nos referimos a los diagramas, imágenes, prototipos, simulaciones, pantallazos y cualquier otra representación visual que ayude a entender mejor nuestra aplicación. Se crea, por tanto, para ayudarnos mediante el diseño gráfico a entender mejor la interface de usuario que va a tener el producto. Para muchos grandes proyectos podemos desarrollar un prototipo completo para ayudar tanto a nosotros como a los clientes a entender cómo se comportará el sistema. En algunos equipos el prototipo se convierte en el documento de requerimientos que se denomina requerimientos en vivo, porque el sistema real que vamos a diseñar a partir de esto implementa las funcionalidades que nos muestra el prototipo. Pues con esto llegamos al final de la fase de análisis y al final tanto de la fase de análisis como de la fase de diseño tenemos que crear una serie de documentos a los que a menudo se conoce como artefactos o también derivables. Vemos en la tabla los artefactos más importantes de esta primera fase de análisis que también nos sirven como resumen de los pasos fundamentales que hemos estado viendo hasta ahora. Los informes de los casos de uso, detallando tanto casos de uso como escenarios, los estereotipos, las precondiciones, poscondiciones y visualizaciones. El análisis del dominio, en el que mediante el uso del documento y también de diagramas vamos a describir las relaciones entre los objetos que forman el dominio en el cual se va a desarrollar nuestra aplicación. Los diagramas de colaboración y diagramas de actividad, que son los que describen las interacciones que se van a producir entre esos objetos del dominio. Análisis de sistemas, en el que tendremos que describir tanto el hardware en el que se va a desarrollar nuestro sistema como las características de otros posibles sistemas con el que nuestro sistema va a interactuar. El análisis de aplicación, que es describir de forma clara los requerimientos del cliente. Las restricciones operacionales, aquel tipo de limitaciones que bien por indicaciones del cliente o bien por el tipo de hardware y sistemas a utilizar va a tener que hacer frente a nuestra aplicación. Y por último el coste y planificación del proyecto de modo muy detallado. Estos serían los artefactos con los cuales vamos montando todo nuestro proyecto y con los cuales terminamos esta primera fase de análisis. Podemos ahora pasar a la siguiente fase, que es la fase del diseño.
fase que empezaremos a ver en el siguiente vídeo tutorial. Estamos en gran medida viendo los pasos fundamentales en el desarrollo de cualquier gran proyecto. Esto desde luego es aplicable a C++ y es aplicable a cualquier otro lenguaje de programación. Sin embargo, es mucho más importante de lo que se suele considerar. Si no se parte de unos principios claros en la planificación, preparación del proyecto, difícilmente un proyecto puede salir bien. De entrada, muchos pueden considerar que es un trabajo tiempo perdido, ni mucho menos. Es una parte clave para conseguir buenos productos finales. En el siguiente video tutorial seguiremos viendo este siguiente paso, la siguiente fase, que es la fase de diseño. Espero que sea muy pronto. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.